¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com. ¿Cómo está, Gustavo? Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, un poquito engripado, pero bien. Bueno, son estos cambios como crónica, firme junto al pueblo. Totalmente, pero son estos cambios de tiempo y a veces también algunos cambios de clima. Sí. Pero muy contento con el fútbol, con Unión de Santa Fe. Viste qué triunfo el otro día de Unión con Talleres, ¿viste? Qué bárbaro, muy bien. Arregló un poquito el anterior partido. Totalmente. Cambiamos un poquito la imagen. Hoy vamos a hablar, Gustavo, con un diputado de Cambiemos para ver qué opinión tiene sobre la realidad social, sobre lo que está pasando, teniendo en cuenta que hace unos días atrás sacó un comunicado de prensa apoyando las medidas del presidente. Entonces vamos a preguntarle para qué le cuenta a los santafesinos, un diputado del pueblo de la provincia de Santa Fe, por qué apoya las medidas del presidente Mauricio Macri y la gestión de gobierno, y por qué la ve bien, y sobre todo vamos a preguntar la conducta de los gobernadores y el legislador nacional en el marco de esta discusión del presupuesto nacional que se está dando, que la verdad deja mucha tela para cortar porque hay un montón de vertientes que analizar en la ley de leyes, ¿no? Totalmente, el presupuesto es absolutamente fundamental y en función de lo que salga o deje de salir de este presupuesto estará jugada gran parte de la suerte de los próximos meses, incluso te diría hasta del corto plazo, ¿no? No, claro, en el marco de las discusiones con el FMI es fundamental. Vamos a hablar también con un dirigente de la CGT a nivel nacional, y vamos a hablar también al final con Antonio Rico, que cada tanto viene y habla un poco de la realidad social con su particularidad o particular forma de expresar sus ideas. Va a haber paro en los próximos días, ¿no? Sí, el 25 se espera realmente que sea contundente. Uno con el que habla y conoce el tema, se prevé que no va a volar una hoja. Una hoja, una mosca, un mosquito, nada. Hasta algunas cuestiones, vos hablabas del fútbol recién. Se adelantó el horario del partido entre Unión y Racing para que la gente, supuestamente de Racing, en Buenos Aires, que vaya a la cancha, pueda regresar a sus hogares con el último colectivo, vamos a decir, ¿no? Porque después a las 12 de la noche se para todo, ¿no? Sí. Si te parece, vamos a ver una nota que realizamos a Romero. Así es, y para saber bien entonces por qué va a parar el sector docente. Nos metemos con eso. Romero, ¿por qué paran los docentes con la CGT? ¿Por qué adhieren al paro nacional convocado por el Consejo Directivo Nacional, no? Bueno, son muchos los motivos. Uno, porque estamos confederados y formamos parte del Consejo Directivo de la CGT. La organización sindical que yo represento precisamente es parte del Consejo Directivo y ha tomado la decisión con el resto de los compañeros de llevar adelante un paro nacional para el día 25 de septiembre. Y en lo particular, en lo que hace al sector docente, bueno, tenemos muchas cosas para no estar bien, para manifestarnos de manera institucional. Es decir, hoy tenemos uno de los salarios más bajos del país, salario inicial en la República Argentina debajo de la línea de pobreza y uno de los salarios más bajos del mundo. Esto es realmente en un país que pretende despegar, que pretende mejorar, si no tiene en cuenta la educación, evidentemente tiene escasas posibilidades de futuro. Bueno, hay incidentes permanentemente porque hay desatención también en lo que se refiere a infraestructura escolar. Lo he dicho muchas veces, ausencia manifiesta del gobierno, del Estado Nacional en materia de formación y capacitación docente. Es decir, no hay un programa educativo en la República Argentina, en síntesis. Bueno, estamos manifestándonos para ver si este gobierno reacciona en lo que le queda de mandato. Es un mandato que va a expirar prontamente y lo que ha dejado secuelas de achicamiento, secuelas de crisis en el sistema educativo argentino, en todos los trabajadores en definitiva. Bueno, estamos esperando una reacción, un giro en la política del gobierno de 180 grados. Me parece que el 25 el conjunto de la ciudadanía y el conjunto de los trabajadores organizados vamos a demostrarle al gobierno nacional de que no estamos para nada de acuerdo, que nos ha cambiado la calidad de vida a los argentinos y que necesitamos, repito,
un gobierno con fuerte presencia y que hoy lamentablemente no reacciona y que nos tiene a todos muy preocupados. ¿Qué significó la reducción de ministerios? Fundamentalmente lo que tiene que ver con el trabajo, educación absorbió otras áreas muy importantes como ciencia y tecnología. Bueno, yo creo que el gobierno nacional prontamente se va a arrepentir de estas medidas. Son medidas antipopulares, medidas que la toman producto del acuerdo que han hecho con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, la cartera de trabajo tiene que cumplir un rol importante. Es decir, debe conservar el estatus del ministerio. Llevarla a una secretaría me parece que es restarle capacidad de gestión, porque no solamente tiene una relación con el mundo del trabajo y con los sindicatos, el Ministerio de Trabajo, ahora convertido en secretaría, sino también que tiene mucho que ver con la formación de los trabajadores, tiene relación directa con los centros de formación. Es decir, hay todo un trabajo institucional del Ministerio muy importante, así que me parece que es un error estratégico, un error político del gobierno, bueno, y de la cartera educativa ni hablar. Es decir, transferirle en carácter de secretaría a ministerios tan importantes como el de Ciencia y Tecnología y el de Cultura a un ministerio devastado como es el Ministerio de Educación, sin recursos, con serios problemas, agregarle más problemas todavía, me parece, son errores políticos que el propio gobierno después va a tener que soportar estos errores. Son errores de gestión muy marcados, muy profundos. Bueno, ni hablar del Ministerio de Salud, es decir, convertir un ministerio trascendente como es el Ministerio de Salud en secretaría también, es decir, me parece que es un gobierno que está totalmente equivocado en lo que se refiere a políticas públicas, ¿no? Y particularmente de estos sectores que son vertebrales para el desarrollo del país, ¿no? Bueno, usted es congresal nacional del Partido Justicialista, los gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones días pasados con los sindicalistas, con la CGT, entre lo que estaba usted, y la preocupación del interior es que van a ser los gobernadores mientras ante un presupuesto de ajuste, un presupuesto que pretende adaptarse a lo que pretende el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo he tenido precisamente la posibilidad de charlar con muchos gobernadores y particularmente escucharlos. Hay una preocupación de todo el arco político de la República Argentina. Es decir, los gobernadores no están exentos, tienen una máxima responsabilidad de gestionar, particularmente de gestionar en provincias que están con presupuestos muy bajos, con problemas fiscales muy serios, y están manifestándose, pidiendo hablar, que el Ejecutivo los reciba, pero que no los reciba para la foto. Es decir, si bien lo recibieron días pasados, es una visita que hicieron los gobernadores a la Casa de Gobierno prácticamente para mostrarse en una foto, pero siguen teniendo los mismos problemas que cuando no los recibían. Es decir, tienen problemas serios de presupuesto, tienen problemas para gestionar, y me parece que es el problema que tiene todo el país, en definitiva, ¿no? Un problema económico muy grande. Hay un plan en la Argentina, un plan económico que ha fracasado. Este es el término correcto, no le puede molestar a nadie. Es decir, recurrir al Fondo Monetario Internacional es volver a recetas antiguas, recetas que han comprometido al país, recetas que no le han dado solución al país en materia económica. Y bueno, ¿cómo no van a estar preocupados los gobernadores? ¿Cómo no van a estar preocupados todo el arco político? Es decir, lamentablemente estamos transitando una gestión que en materia económica tiene un rotundo fracaso, ¿no? Y yo no creo que, es decir, siempre tengo expectativas y tengo esperanza de que esto mejore, pero no veo una reacción concreta de parte del gobierno nacional. Me parece que está transitando el último tramo del fracaso de su gestión, ¿no? Para finalizar, una pregunta en relación a la provincia de Santa Fe. Se está discutiendo en el mundo gremial en relación a la cláusula gatillo. ¿Ustedes tienen alguna expectativa en relación a eso? Sí, la cláusula gatillo en la economía de este país termina siendo trascendental. Es decir, las provincias que hemos podido incorporar esa cláusula en negociaciones pasadas mantienen vigente y optimizado la forma de recomponer el salario, pero obviamente esto hay que ir de todas maneras, ir repasándolo, ir mejorándolo sobre la marcha. Es decir, estamos hablando de una inflación que va a superar el 40%,
de un dólar que ya se está vendiendo arriba de los 40 pesos. Es decir, todo esto impacta directamente en las economías familiares. Entonces me parece que si bien la cláusula gatillo es trascendental, es fundamental, hay que seguir de cerca la recuperación del salario, y esto se hace discutiendo en los ámbitos adecuados, como es la negociación colectiva, la negociación paritaria, tener apertura de parte de los gobiernos. En el caso concreto de Santa Fe tiene, por lo que se observa y a mi juicio, una administración bastante correcta, y me parece que tiene posibilidades de poder rediscutir salarios con los empleados del Estado particularmente, ¿no? Complejo Polideportivo ANSAP. 3 piletas, hotel, canchas de deportes. Complejo ANSAP te espera en familia. Esta obra es una obra emblemática para la ciudad de Santa Fe. Es un compromiso social muy importante. El motivo de esta obra tiene que ver con que haya gente que ya no se inunde. Y es la que estaba faltando, digamos, para sacar toda el agua pluvial de la zona sur de la ciudad de Santa Fe. Es una obra que le da beneficio a 60.000 vecinos. Los vecinos están muy ilusionados, muy contentos. Mejora mucho lo que es la calidad de vida de la gente. Saben que esta obra va a ayudar a que el agua no entre a sus casas y que quede en la obra. Gobierno de la provincia de Santa Fe, con todo. Gustavo, continuamos con el programa, estamos con el diputado de Cambiemos, de la UCR, Sergio Masvarela, que cada tanto nos visita y podemos hablar de cuestiones de la provincia y nacionales. Así es, efectivamente. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hace algunos días usted manifestó públicamente un comunicado de apoyo a la gestión del gobierno nacional. La realidad del país se va modificando casi como el rating de la televisión, minuto a minuto. ¿Hoy sacaría el mismo comunicado? Sí, por supuesto, porque, a ver, si hay algo que está demostrando el gobierno nacional es que no permanece impávido, no permanece inmovilizado o quieto ante los problemas que se presentan. Esto es fundamental. Acá no estamos hablando ni de soluciones mágicas, no estamos hablando de que el mes que viene todos los argentinos vamos a estar mejor. No. Acá estamos hablando de cuestiones reales y precisamente cuando se toman medidas en blanco sobre negro, esa realidad, siempre hay sectores que, bueno, sí, es verdad, van a tener que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, hablamos de las retenciones, ¿no? Que se aplican transitoriamente y con algunas características que van a hacer que no sea el impacto no sea tan duro, tan fuerte, ni tan permanente. Por eso mismo también digo los sectores, en este caso, de la producción agropecuaria y exportadora principalmente, si bien a nadie le gusta tener que resignar, es lógico, parte de sus ingresos, me parece que están comprendiendo que se requiere un esfuerzo transitorio, así lo dicen las normas y así obviamente también se ha anunciado, y en esos términos por supuesto que estamos de acuerdo.
Lo que sí también, bueno, es verdad que una situación como la que vivimos merece mirar con lupa el gasto, las cuentas del Estado, hacia dónde va dirigido ese gasto, quiénes tienen que hacer el mayor esfuerzo. Hay sectores de la sociedad, fundamentalmente aquellos que menos tienen, que quizás, no sé su opinión, han llegado a un piso de su nivel de esfuerzo y ya no aguantan más. Bueno, a ver, el gasto social, y de hecho en el presupuesto para el año que viene, 2019, está previsto un incremento proporcional de ese gasto. Gasto social estamos hablando en cuanto a las asignaciones, transferencias, subsidios, hacia precisamente esos sectores que son los que son más vulnerables porque no tienen trabajo, no consiguen trabajo, o bueno, determinado entorno social está condicionando el acceso a determinados bienes de calidad o de cierto estándar. Y en ese sentido creo que el gobierno está demostrando que a través del aumento, por ejemplo, ya de hace pocos días, de los montos por asignación universal por hijo, que está precisamente contemplando esa situación. También hay mucho de... Hay un rum que a veces uno escucha y que provienen de ciertos sectores que a veces en la realidad no se ve. Doy un ejemplo. El sábado pasado hicimos un tradicional timbreo, en el caso de la ciudad de Rosario, lo hicimos en cercanía del barrio La Tablada, que es una zona... ¿Cómo le fue? Que tiene... Yo, debo confesar que me sorprendió porque a veces, uno tiene que comprender que la gente esté enojada, social, molesta. Y la verdad es que fue una sorpresa hablar con gente que nos decía esto. O sea, un poco el resumen de lo que escuchamos fue esto. Sí, ahora nos vamos a tener que ajustar un poco y vamos a consumir menos, pero lo sigo apoyando, sigo estando de acuerdo con lo que se hace. Hasta algunos ejemplos puntuales decían, ¿no? Dice, sí, yo tengo un cuñado, me decía una señora, dice, tengo un cuñado que me dice, y se estaba quejando, dice, hace poco cambiaste el auto, y bueno, no pretendas cambiarlo, no porque no tenga derecho, por supuesto, pero digo, este es momento de ajustarse el cinturón, esperando que las cosas vuelvan. Pero digo, no percibí un grado de tensión o de intolerancia, al contrario. ¿No siempre son los mismos los que se ajustan el cinturón? No son siempre los mismos. Sí hay una cosa que es verdad. Estás preguntando la inflación, es muy probable pero digo, número te los explica. Es verdad que sí hay un factor, hay una variable macroeconómica que es la inflación, que obviamente y afecta al asalariado, al que tiene un ingreso que no puede ajustarlo diariamente o a voluntad, como a lo mejor tiene cierto margen el que está en el comercio, el que está en la industria y a lo mejor no tiene condicionantes de precios dados, ¿no? Así que en ese sentido me parece que si hay una variable que hay que atacar y hay que tratar de tener corta, es precisamente la inflación. No es fácil, sobre todo dentro de una cultura que no se repite, no se replica en todo el mundo, sino que está bastante circunscrita en nuestro país en cuanto a que la variación del tipo de cambio genera esa expectativa de que va a ser trasladado a precios, cuando en realidad debería trasladarse a precios en la medida en que tuviera componentes obviamente afectados por la variación del dólar, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver, que cruza todos estos temas, que es el tema de cómo los gobiernos en estas épocas que no son fáciles
actúan en materia de seguridad. ¿Cómo estás analizando lo nacional, lo provincial? Si realmente hay una... Y pasan cosas a veces que son tremendas. Hay un hincha de Unión caracterizado acá en la ciudad de Santa Fe que tiene una farmacia. En plena tormenta le entraron a robar. O sea, pasan cosas que son tremendas, ¿no? Nuestra solidaridad con el de la farmacia Segna. ¿Qué visión tiene sobre esto? ¿Cómo está funcionando el Estado en los distintos niveles? Bueno, yo creo que en Santa Fe está pasando algo que ya desde hace tiempo y que no tiene que ver tanto con la situación social o económica coyuntural, porque los hechos de violencia con armas de fuego, atentados, tiroteos, homicidios, e insisto, y con esta característica de armas de fuego, de utilización de armas de fuego, creo que es algo que el gobierno de la provincia de Santa Fe ya hace 10 años que están gobernando, 12 años que están gobernando, me parece que no ha sabido resolver, no ha sabido anticiparse, no ha sabido prevenir, y de hecho, bueno, en los últimos días hemos tenido en la ciudad de Rosario y acá en Santa Fe con el terrible suceso de la abogada, que insisto, a lo mejor no tienen una causa común en todos los casos, porque en algunos casos puede ser, puede ser, digo, tanto en relación a hechos relacionados con narcotráfico, como hechos relacionados con venganzas, ajustes de cuentas, pero sí tienen un común denominador, que es la utilización de armas de fuego, y eso requiere toda una logística que la policía debería, y el gobierno, debería anticiparse, hacer inteligencia, empezar a ver cómo es el circuito de armas de fuego. Inteligencia. Acá lo hablamos con el ministro de la Corte también, y por ahí hay sectores políticos de inteligencia del Estado, es como que hay un ruido, o sea, habría que explicarlo un poquito para que se entienda bien. A ver, lo que nosotros vemos es que se está actuando siempre 2 pasos o más. Se va detrás de los hechos. Siempre detrás. Claro. Nunca se anticipa. Acá se tendría que saber quiénes son en cada barrio, digamos, conflictivo, donde se sabe que hay determinados grupos, determinados domicilios, que los propios vecinos lo señalan y lo dicen, y lamentablemente no vemos que no se actúa, porque si se actuara efectivamente no se produciría esta situación generalizada, insisto, por ejemplo en Rosario el otro día, a metros de un colegio, a metros de una escuela, balearon a una persona que había sido testigo en la causa, en una de las causas del rey de la efedrina, es decir, pues está bien, toda una cuestión compleja, pero es una cuestión nacional lo de Rosario, no es que lo hablemos nosotros los santafesinos nada más, esa es la realidad. Sí. ¿Qué análisis está haciendo de lo que pasa en Rosario y si hay alguna responsabilidad de la provincia y de la nación? Porque no nos olvidemos que hay cuestiones federales también, ¿no es cierto? Sí, yo agrego, a ver, yo creo que no solamente acá está fallando la policía, sino que inclusive algo, uno dice, bueno, no es competencia municipal, obviamente lo sé, que no es competencia municipal, la seguridad, la materia de seguridad, pero en un estado municipal, Rosario, que tiene un presupuesto tan importante con descentralización en toda la ciudad, es decir, con la Guardia Urbana Municipal, con un montón de oficinas y dependencias, distribuidos por toda la ciudad, tampoco colabora en nada en materia de prevención de seguridad. Quiero decir, parece que fuera tierra libre, ¿no?, para el accionar de cualquiera, de bandas, de ajuste de cuentas, de narcotráfico, resolución de conflictos. Cuando uno ve que el Estado está ausente desde ese punto de vista, y obviamente los vecinos, la gente se preocupa y dice, yo ¿qué puedo hacer yo si quien me tiene que defender está diciendo, por ejemplo, en Medellín, como es el caso de la intendenta de Mónica Fey, la intendenta de Rosario, que está en Medellín diciendo que Rosario es un modelo de qué? Realmente uno no puede decir en este momento que Rosario sea modelo de nada. Sergio, la idea es preguntarle de las distintas
distintas partes del Estado, hablamos de Estado nacional, provincial, precisamente para que se conozca su posición de una gestión propia como es Cambiemos y una gestión provincial como es la del Frente Progresista. Hay una realidad también que tiene que ver con la salud. En estos días hubo una noticia muy importante que fue la reducción de ministerios a nivel nacional, sí, en este contexto de medidas que está tomando el gobierno, ¿no? ¿Cómo está el tema de la salud a nivel nacional y en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo lo está viendo en esos niveles? Bueno, en primer lugar digamos lo siguiente, no es verdad que haya, como se dice, desaparecido el Ministerio de Salud, desaparecido el Ministerio de Trabajo. En todas las gestiones, al menos desde la democracia para acá, han existido ministerios que incluían 2 o más carteras, ¿no? Justicia y Derechos Humanos, Justicia y Relaciones Exteriores, bueno, una serie de obra pública, infraestructura, transporte. Y en este caso, bueno, ahora Salud está con desarrollo social, ¿no? Bienestar social. Lo mismo pasa con trabajo, no es que allá no hay ministro de trabajo, no hay un ministro de trabajo, pero que además es ministro de producción, como en el caso de Dante Sica. Eso no quiere decir que se baje de nivel en cuanto a la importancia, ¿no? Es una cuestión de ordenamiento. Ahora, la salud principalmente es ya desde hace 24 años, 25 años, es una atribución que las provincias han tomado, o que la nación, en definitiva, en algo que en su momento fue cuestionable. Yo no digo que no haya sido así, pero que las provincias aceptaron y tomaron de salud y educación principalmente. La provincia, en este caso de Santa Fe, tiene a su cargo la gran mayor, la totalidad de la prestación directa del servicio de salud y gran parte también del diseño de políticas. En este sentido, lo que nosotros vemos es que, primero en recorridas a lo largo de la provincia que hemos hecho, en materia de salud, el norte de la provincia está muy mal. El sistema que hay, en cuanto a hospitales o efectores de distintas categorías, encuentran que, por ejemplo, para un parto con algún tipo de problemas tienen que hacer 200 o más kilómetros para poder llegar, y se han presentado, y esto lo hablábamos las veces que hemos estado en Vera, en Las Toscas, Villa Ocampo, Florencia, en el cual lamentablemente se han producido inclusive decesos, porque una herramienta fundamental de la prestación de servicios de salud es la ambulancia. Y en la ambulancia, que además entonces está asociada a una cuestión que ya no tiene que ver tanto con salud, que es la de los caminos, la de las rutas, por las cuales tiene que ir la ambulancia a la mayor velocidad posible, y que también implica que al estar la ambulancia trasladando, potencialmente también está dejando a otra persona que a lo mejor puede llegar a necesitarlo en algún momento, ¿no? Y la verdad es que no vemos que el servicio de salud en la provincia, sobre todo del centro norte, haya sido efectivo, y en el sur también presenta problemas, porque por un lado está bien, se inaugura en Venado Tuerto un efector de salud, un hospital realmente importante, pero por otro lado tenemos en Rosario, en la circunvalación, en la avenida de la Circunvalación, el Hospital Regional Sur, que está sin terminar, es un gran monumento al pozo, y que, como dijimos hace pocos meses, se podría haber terminado con el $1.300.000 que se gastó en comprar una pantalla LED gigante, la pantalla LED más grande creo que hay en el país, para ponerla en la zona sur de Rosario, un regimiento para ver los partidos del Mundial. Y ahora están transmitiendo a veces películas, no saben muy bien qué hacer, porque la verdad es que encima que Argentina quedó eliminada bastante temprano, y la verdad es que eso no se comprende. Presentamos un pedido de informe nosotros en la legislatura, pero con esa plata, porque no es figurado esto, prácticamente coincide el valor de esa pantalla con lo que se necesitaba para terminar
la última etapa del Hospital Regional Sur de Rosario. Y bueno, se ve que hay prioridades que, bueno, no tienen que ver con la salud. Lo llevo rápidamente un poquito más Sí. al ámbito nacional. Sí. Durante mucho tiempo se habló, se dijo, se mencionaba que había un relato kirchnerista. Ahora no hay un relato macrista, o por lo menos, digamos, no han pasado una cantidad de cosas que nos dijeron que iban a suceder y que todavía no las encontramos, y por allí aparece el presidente y como toda explicación dice pasaron cosas, y sin embargo uno sigue esperando, digamos, que ocurran algunas cuestiones. A ver, voy a dividir la respuesta. Sí, a lo sí. mejor en cuanto a lo que es la equivalencia de un relato K con un supuesto, digamos, relato macrista, me parece que ahí sí tendría que haber grandes diferencias en el caso de esa coexistencia, ¿no? Digo grandes diferencias porque en un caso nos decían que éramos Alemania o que estábamos mejor que Alemania, que teníamos menos pobres, que no teníamos inflación cuando estaba contenida, que el valor el precio del dólar era 1 cuando en el mercado paralelo era absolutamente No era, distinto. sí, sí. Entonces había una realidad, como se dice, realidad mata relato. Bueno, me parece que esa era la situación. En este caso, me parece que la realidad está incorporada en lo que son los anuncios, lo cual obviamente implica que cualquier anuncio viene de la mano de esa preocupación por la realidad, está directamente asociada, no se está, digamos, vendiendo una realidad paralela soñada que no existe, sino que lo que se dice y está asociada a la realidad difícil que estamos viviendo. O sea, quiero decir que los anuncios van de la mano de la realidad, que obviamente que a ver, a nadie le gusta decir que tenemos que disminuir el gasto público, que tenemos que a determinados sectores, como por ejemplo el tema de las retenciones, que tenemos que incrementar ese gravamen. No son noticias que a uno les encanta dar, ¿no es cierto? Pero sí es verdad que van de la mano de la realidad. Esa creo que es la gran diferencia, sentarse, decir, afrontarla, y me parece que todos estamos, de cierta manera, entendiendo, aunque no guste demasiado cuáles son esos efectos y esas consecuencias. Es algo lo que me decía esa señora, ¿no? Y decía esto: estamos todos arriba del mismo barco. Dice, yo le decía a mi cuñado eso. Decía esta señora, dice, estamos todos arriba del mismo barco. Dice, bueno, ahora a un momento pudiste hacer algo, ahora es momento de ajustarse. Bueno, hay que prepararse de la mejor manera posible para lo que viene. Sergio, vos sos docente universitario, sos contador y abogado, siempre lo recuerdo porque el perfil del legislador, en este caso, que es un rol institucional muy importante en democracia, también tiene que ver con el acervo de sus estudios en algún punto, ¿no? ¿Qué análisis estás haciendo de esta realidad argentina en relación a lo que está pasando con el mundo, ¿no? Porque hay una discusión de fondo, es lo que nos está pasando, ¿lo gestamos nosotros por los análisis que podamos hacer o es el exterior? Porque yo, digamos, honestamente siento a veces que Argentina siempre ha sido afectada por cuestiones del exterior, pero que nosotros somos muy responsables de muchas cosas. Entonces, ¿qué análisis hace de esta realidad nacional que estamos viviendo desde el punto de vista del análisis del volver al fondo, tener esta cuestión de permanentemente tener que renegociar con gobernadores un presupuesto bastante complicado? ¿Cómo lo estás viendo vos eso? Sí, yo creo que la Argentina... El gobernador de la provincia de Santa Fe no estaba de acuerdo con teóricamente dijo, con el ajuste. Entonces, ¿qué análisis hace de todo eso, digamos? Bueno, yo lo que creo en primer lugar es que a todos los países, en una economía globalizada, y esto es un cliché, pero hay que decirlo porque es la realidad, en una economía globalizada, todos los países están obviamente más o menos expuestos a guerras comerciales,
inclusive guerras tributarias, ¿no? de aranceles. Sí, en este momento que pasa entre Estados Unidos y China, es feroz. Claro, bueno, entonces todo ese tipo de cosas obviamente que a lo mejor son el aleteo de una mariposa en la costa japonesa y origina un tsunami en la costa oeste de América, pero creo que la Argentina históricamente, cuando digo históricamente estoy hablando de los últimos 70 años, 80 años, es muy permeable, tiene, digamos, una alta sensibilidad a muchas de las cosas que pasan afuera y tiene reducido sus anticuerpos. Digamos, es una economía débil, dicho en... Es una economía débil y además no solamente es una economía débil en cuanto a su estructura productiva, sino que además existe, y esto tiene que ver también la formación, y esto no es malo, digo, en cuanto a la formación y la información y el acceso a la información de la inmensa mayoría de los argentinos. Usted está rozando un tema ahí que dice, bueno, este tema en realidad no fue originariamente económico, sino político. ¿Usted qué piensa de eso? Más que político, yo estoy hablando de una tendencia o una costumbre o una forma de ser, ¿no? En el cual la variable económica, expectativa, es decir, pienso y trato de anticiparme a lo que puede llegar a pasar en la economía y a partir de eso trato de buscar los resguardos que tengo a mano y que cada uno de nosotros hace. Eso me parece que de manera agregada, es decir, cuando uno empieza a sumar todas esas expectativas, que cuando son positivas está bárbaro, pero cuando son negativas, obviamente que se produce una afectación de la economía real. Porque si todo el mundo dice, no, ahora no gasto, entonces ¿qué hace? Restringe el consumo. Aun cuando en algunos casos o muchos casos exista posibilidad de ahorro, aún así dice, no, yo restringo. Entonces eso obviamente tiene un impacto en la economía real. ¿Y por qué? Y porque pienso que esta acción psicológica, claro, y esta decisión es la más racional porque me permite resguardarme y no perder tanto si se llega a producir tal o cual situación. ¿Y qué llevó a esta discusión de posible dolarización o no de la economía? Usted es docente universitario y contador, ¿sí? Anticipo esto. ¿Me puede dar una No estoy de acuerdo para nada. Me parece con que se dolarice, o sea, con que se produzca, mejor dicho, con que se vuelva a un esquema de convertibilidad rígida, porque hoy por hoy es renunciar a una de las políticas fundamentales, que es la política monetaria. ¿Y cuánto estamos de lejos de esa situación? No, yo creo que lo que pasó en estos días, me parece que fue más una operación de algunos actores que siempre están, hay elencos estables. ¿Hay sectores interesados en que eso pase? Sí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué beneficiaría? Y bueno, le puede producir beneficios en cuanto a lo que puede llegar a ser su estructura productiva, sus estructuras de costos, de aquellos interesados, ¿no? Sus relaciones con el exterior, y me parece que en esa dolarización, insisto, a ver, en un mundo en el cual precisamente podemos llegar a tener precios muy altos internacionales y vamos a estar atados a un único y rígido valor de relación entre peso y moneda extranjera, cuando podríamos utilizar precisamente la política monetaria para aprovechar, tomar impulso a partir de esa política, tomar impulso cuando, aumentan los precios de los commodities afuera. ¿Y usted qué siente cuando lo ve a Melconiana, para acá y todo eso, que han sido parte? Yo por eso, digamos, si yo tengo un amigo que lo llevé conmigo a donde sea, después cuando no está al lado mío y me tira de afuera, es como decir, al final no era tan amigo. Lo de Melconiana, para acá y todo eso, que hablan desde afuera ahora críticamente del gobierno, ¿cómo lo ve usted? ¿Le duele como componente de Cambiemos o lo ve como parte de la participación? No, porque ojo que han propuesto, han dado, sobre todo en estas últimas semanas, han tenido inclusive su acercamiento al gobierno para
Pero bueno, es verdad, el ministro de Economía hoy es uno y bueno... Le hago una pregunta risueña. Es el que tiene que tomar precisamente ese tipo de decisiones. Pero digo, no lo veo tan grave o desestabilizador, digamos, el hecho de que Melconian o Pratgay, bueno, den sus... Sí me preocupan algunas otras, o sea, provenientes de otros Lilita, economistas digo economistas. No. Lilita, o sea, me parece a usted que debe ser incómodo para usted, es radical, ella es de origen radical. Sí, bueno, tiene yo de Lilita, yo de Lilita tomo, realmente rescato que es una persona que, más allá de que a veces uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con sus apreciaciones, es un, ¿cómo podríamos decir? Es un indicador, ¿no es cierto?, de a veces de una verdad incómoda, ¿no?, que cuando, bueno, todo el mundo trata de ser más o menos políticamente correcto, ella tira a veces esas verdades, o bueno, sus verdades, pero que lo hace creo que con gran valentía. En ese sentido, con gran valentía, más allá de que, insisto, de que uno pueda a veces disentir con lo más allá de, en el mientras tanto, logró cambiar el presidente de la Corte. No sé, eso no me consta. Sí había conflictos entre Lorenzetti y Carrió, pero bueno, no sé si eso alcanzó para su cambio. Usted cuando va a la universidad y toma apuntes, prepara sus clases para darle, o prepara su discurso para su intervención en la legislatura, ¿usa un cuaderno Gloria o usa cualquier otro? Le pregunto porque, para meterlo en ese tema, ¿esto es un gran circo o es realidad lo que se está hablando a nivel nacional? No, a ver, a mí me parece que a partir de algo que parecía un poco endeble, ¿no?, como era esto de los cuadernos, a ver, está el que no sabemos si es perro, está moviendo la cola, tiene 4 patas y ladra, porque todo eso se va encastrando y todas las versiones de los arrepentidos, de los que aparecen y muchas cosas se están presentando como muy razonables. Obviamente que la justicia lo va a tener que determinar y eso es lo bueno. ¿Le impactó negativamente este tipo de investigación al gobierno? Porque puede picar cerca con actores que por ahí acompañan. La verdad que sí, se va a ver. La verdad que se va a ver eso, si cuál puede ser el impacto. Lo que sí es fundamental, y más allá del impacto que pueda tener en alguna política puntual, me parece que el accionar de la justicia de manera libérrima es un valor en sí mismo. Después, bueno, se definirá, habrá instancias judiciales, pero es el accionar de un poder del Estado. Y está muy bien eso, está muy bien. Maxi destacaba que usted es contador, especialista en números. El acuerdo que se ha hecho con el Fondo Monetario Internacional era un poco la última alternativa, era el mal necesario, porque da la sensación de que estamos un poco más complicados ahora que cuando se fue a tocar timbre. Pasa el tiempo y digamos no aparece digamos una situación de mejoría o de alguna sintomatología en ese sentido. Sí, yo creo que a lo mejor hubo una expectativa de que una vez anunciado el acuerdo con el FMI, al otro día iba todo eso de lo psicológico que usted dice, los empresarios, la gente, todo el mundo iba a tener, los inversores, todo el mundo iba a tener una visión ya como una palabra santa, óptima, claro, sí, de la economía argentina. Yo creo que estamos en un proceso, no podemos todavía decir si se están utilizando de manera óptima esa ayuda. Estamos en un proceso ahora que es una herramienta necesaria, teniendo en cuenta que son préstamos de tasa bajísima. Entonces, y somos parte aparte del Fondo Monetario Internacional. Esto es algo que siempre se olvida, ¿no? La Argentina integra el Fondo Monetario Internacional, hace aportes al Fondo Monetario Internacional, como lo hacen todos los otros países que lo integran. Así que, bueno, en ese sentido, yo creo que hay que desdramatizar, digamos, un poco esa intervención o esa ayuda. Ahora, sí es verdad que, bueno, estamos, me parece que en el medio, por eso ha habido ajustes, ahora, bueno, alguna ampliación, pero estamos todavía viendo cuál es la mejor manera de utilizar esa ayuda. Para finalizar, Sergio, te quería consultar
sobre un proyecto que no sé si está bien decirlo así, sobre emergencia en seguridad. Esto sería en ámbito provincial, y qué te lleva, o sea, si es tan grave la cosa como para decir y qué ventajas traería, ¿no? Brevemente. Bueno, que hay algo que llama mucho la atención, y volvemos un poco al tema que habíamos mencionado antes en cuanto a la inmensa cantidad de atentados y delitos con uso de armas de fuego. A ver, nadie puede decir que en Santa Fe la cuestión de la seguridad está controlada, está bajo control. Obviamente que no es así, cualquiera se tiene que dar cuenta, empezando por el gobierno provincial. Entonces, precisamente, la creación de emergencia en materia de seguridad estuvo hasta hace pocos meses, hasta hace algunos meses vigente. Terminó el plazo original. Nosotros ya 2 meses antes que terminara presentamos el proyecto para que se prorrogara esa emergencia, y terminó el plazo, y bueno, mi proyecto obviamente no se aprobó, pero tampoco digamos, no hubo ninguna intención del Ejecutivo de reconocer de que efectivamente seguimos en esa situación de emergencia. Se me fue un montón el tiempo, y entiendo la iniciativa era Puyaro radical, de su palo. Puyaro es radical, yo soy radical, Corral es radical, Galdeano es radical. Hay muchos radicales. Es muy peronista. No, hay muchos radicales. Eso no quiere decir que digamos, esas autopercepciones indiquen que tenemos que coincidir en todo. O sea, mucho menos cuando se está gestionando. Yo creo que en materia de seguridad la gestión en la provincia de Santa Fe, no solamente con Puyaro, lo de Lamberto fue bien lamentable. No iba a decir lamentable, iba a dejar puntos suspensivos, pero bueno, lo que todo el mundo pensé que iba a decir espantoso. Bueno, saco lamentable y ponga eso. Se dan cuenta cómo viene la mano. Bueno, le agradezco mucho, Sergio. No, gracias a ustedes. Hablamos extensamente sobre varios temas, y lo hacemos con él, que es un genuino representante de Cambiemos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte. Nota22.com. Información. Continuamos con el programa. Nos visita Antonio Rico. ¿Qué estás? ¿Qué arbolito ahora? ¿20 dólares? ¿Qué es arbolito? No, estaba pensándolo así. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, buenas noches. ¿Qué tal? Estaba pensando, si yo quiero pagarle al jubilado 150 de esto, sí, esto tendría que estar a 54 pesos. 54 pesos. Pero ya empezó. Si quiero pagarle al peón industrial $350, esto tiene que estar a 60 pesos. Elija. Espere un poquito, me está tirando. Cuando dije que estaba a 20, dije que era 30. Suerte. Tuve suerte. Listo. Está grabado, tuve suerte. Bueno. ¿Le gusta esto? Es nacional nuestro, sí. Me da una gana de partirlo a la mitad. Con esto necesita 4 billetes y medio de esto, 4 de esto, y medio, para una carta certificada. ¿Con esto compra un café? Un café en un bar, acá en la esquina. Más o menos. Esto necesita. Claro. Para un café. Esto es lo que vale la plata nuestra en este momento. Mira que ese no era de utilería. No es de utilería, pero no sirve para nada. Haga cuenta que si no compra paquete de cigarrillo. No, toma un café y 5 pesos de propina para almuerzo, 45 más 5. Está perdiendo el optimismo. No, espere. Vamos a tomar optimismo. Escuche esto. ¿Cuánto aumentaron los remedios? Un
Los medicamentos para la gente mayor. Un montón, que eso es lo que determina la inflación de los jubilados. ¿No? Porque nos están mintiendo en la cara, Máximo. ¿Por qué? Porque si vos tomás una lista de lo que vos hoy, ayer y antes de ayer, o le decís a tu señora, haceme un listado de lo que compraste, y dice, bueno, compré esto, y te remitís con eso que gastaste, sumado a la electricidad, sumado a algún medicamento, sumado al gas, te remitís a diciembre del año pasado, estás gastando el doble. Absolutamente el doble. Bueno, porque las cosas están más caras. Sí. El dólar estaba a 20, se fue a 40. Ahora le pregunto a la directora. ¿Cómo se llama la directora? Fernanda, pero el dólar... Fernanda, ¿usted está gastando el doble? ¿Sabe por qué? Porque si está gastando el doble, cuando le dicen que la inflación va a ser entre el 42 y 45, le están mintiendo como una criatura. Ah, ¿vos querés que va a ser más cara? No, pero a vos se te... No. Más de 42 la inflación. Se lo estoy preguntando a usted que gasta su plata. ¿A usted que gasta su plata? ¿Está gastando el doble para comprar? Ni le digo el derivado de, qué sé yo, a la harina o sus derivados, que está en un 80, 90%. Bueno, casi, pero hay que comprar menos harina, porque viste que todo... Engorda. No, dice que la le da erutito, a usted le da erutito. Y es importante, genera menos enfermedades, está más en estado. Entonces, ¿qué le digo? Directora, mire, 1 litro de leche y 1 kilo de pan por día, por 30 días tiene que tener 3.600 pesos. ¿Le gusta esa? Pero el pan engorda. Y la leche hay que tomarla. Qué tema difícil lo que está diciendo. Nosotros estoy diciendo... Por ahí tenemos esta charla un poco que yo trato de que usted pueda exponer estoy tratando idea, de decir... Pero la verdad que es bastante difícil. Estoy tratando de decir que guarda con esto, ¿está? Porque si queremos ir a lo que se le paga al peón industrial en México, esto tiene que estar a 60 pesos. ¿Está? Y si se le quiere pagar a un jubilado... O sea que tu expectativa es que el dólar siga subiendo. Entre 54 y 60. Mire pero, que no... Pero la última vez que vino acá... No, dije cuidado, porque... cuidado, no vamos a caer en default si el dólar es 40, 45, que más o menos... Yo terminé casi... Ahora dice que va a ser más alto, pero toda la semana me está corriendo la gorra. 4 meses que vengo acá y te digo, compro dólares. La última vez le dije despacito con el dólar. ¿Y ahora? Tanto no me equivoqué porque está ahí como haciendo... ¿Y ahora? Y ahora hay que ver cómo especulan los muchachos. Vio que unos compran en 20, después venden en 40. Porque esa gente también se benefició más que otros. Claro, se licúan deudas y pasa de todo. Exactamente. Listo, se terminó. Este es el de la suerte. El llamador. Este llamador. No llama nada. No llama nada. No llama nada. Le mete ficha. No. Bueno, ¿qué quiere? ¿Algo de peronismo o algo del socialismo? Los dos, cuénteme un poquito. Del socialismo le voy a decir que Lustó, por un lado, Labaña, por el otro lado, ¿Quién es Felipe Lustó? Solá, Lustó, Lustó. ¿El que era ministro Cristina? Lustó, el Rulito Lustó. Ah, sí, el ministro Cristina. Ajá, el ex ministro Cristina. Labaña y Felipe Solá Labaña, ex ministro han hablado con operadores del socialismo en Santa Fe para ofrecerle la vicepresidencia en una fórmula a Miguel Licha. ¿Y quién sería el candidato a presidente? No, y se lo van a elegir. Ah. ¿Y Felipe Solá qué tiene que ver con Lustó y Labaña? ¿Están en el mismo lugar? No, yo le estoy diciendo quiénes, no es que Lichi ha hablado. Operadores han hablado con operadores diciéndole que estaría bueno que Miguel Lichi acompañara, que todo eso no sé si va, Labaña con... O sea, no va a terminar todo medio junto, está menos kirchnerismo, que después le voy a contar cómo está el kirchnerismo de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo viene? Ahora le termino con el socialismo. O sea que usted lo ve dirigente nacional a Lichi no, él no quiere. Ah. La primera parte del 2019, a mí me comentan que él va a ser primer candidato a diputado en una lista de diputados. Honestamente, yo creo que a Miguel Lichi, el gobernador de la provincia de Santa Fe, no le conviene reeditar lo que hizo Wiener en su momento. Bueno, yo le digo lo que se fue candidato a yo nacional, sacó un buen porcentaje de votos, pero desapareció después políticamente. Bueno, pero si es por decir, me dijeron, Antonio Bonfatti lo podría acompañar, estaba sentado ahí, está listo, Leandro Simoñelo en la fórmula. O un radical del NEO, del norte santafesino. ¿Y qué? No sé, qué sé yo.
Yo pensé que iban a hacer fórmula de vuelta. No, me dijeron que no. Me dijeron que no. Qué lío. Lo de Bonfatti está definido. Puede haber Candidato a gobernador. puede haber una internita como armada. Le dije en Rosario va a haber, Haskin, con Capielo, ¿está? Pero eso es para hacer el barullo, vio que Sí, la sí, interna viene barullo de antes. Para reverdecer las cosas. Barullo de antes. Con el peronismo, me atrevo a decirle que, a ver, no peronismo, le voy a decir kirchnerismo santafesino. Ajá. Más que kirchnerismo santafesino. Eso es Rossi. Ahí está. ¿Quién habla con Cristina? Y mire, si me guío por las ventas de De humo, Santa Fe. si me guío por la venta de humo, y son todo Bueno, vamos a pensarlo, vamos a son razonar. todo Caruso Lombardi acá, qué sé yo. Agustín Rossi habla. Sí, eso seguro. Por antigüedad, por fidelidad, etcétera, Sí, claro. etcétera, habla. Además, el único que le ganó a Cristina en la elección. La senadora Marilyn Sagnún, que es senadora y está en el Senado, Sí, en ahí, una banca por al la lado. diaria, claro. ¿Hablan? Y la diaria se supone que sí. Muy bien. Daniel Goyán. No. Ahora le digo quién es Daniel Goyán. Ajá. El último ministro de Salud en el último año de Cristina Fernández de Kirchner de Rosario. Ajá. Cuando el anterior ministro de Salud se fue a ser candidato en Tucumán. Mansur. Mansur. Sí, sí, ahora ¿Usted ahora cree, lo ubico. ¿A usted cree que ese hombre que fue ministro de Salud habla con Cristina? Y yo calculo que sí, debe Se tener- fue. algo le contaste. Fue ministro. Bueno, pero Ya, eso ya de que tiene sos tres. ministro y por eso te queda el teléfono tampoco es tan fácil. Yo le voy a explicar. Daniel Goyán, con un hombre de Santa Fe, Rosselli de apellido, médico, Rodolfo Rosselli, Sí. médico, Goyán, Daniel Goyán, médico, están armando algo que se llama Unidad Ciudadana, creo que se llama de la medicina para la medicina de Santa Fe. Por fuera del peronismo. No, estoy hablando que Goyán habla con Cristina, Pero Unidad Ciudadana me dijo. porque cuando yo hablo con Sagnún y le digo, Sagnún, ¿usted es Cámpora? No, a mí Cristina me mandó a armar Unidad Ciudadana dentro de la provincia de Santa Fe. Así que lo tiene. Entonces yo pregunto, este grupo Goyán, Rosselli, Santa Fe, Rosario, ¿con quién hablan? ¿Hablan con Sagnún? Sí. ¿Hablan con Busato? Sí. ¿Todo este grupo habla con Perotti? No. No. Calculo que no. Muy bien. Se está armando algo por este lado, se está armando algo de Perotti por el otro lado, y se acuerda que yo le había... y también este grupo está hablando con María Eugenia Bielsa. En grupo directo, mini grupos están hablando, o sea, por un lado con María Eugenia Bielsa. Sí, está como en la película Terminator cuando el bicho se empezaba a Entonces juntar está de vuelta todo y se eso armado por ese lado, que sería como una unidad ciudadana. Por el otro lado la tiene a Rodenas, con 4 senadores, ya se sentaron, y con esto cierro, me dicen, me hacen seña, con esto cierro. 4 senadores peronistas ya se sentaron a ver si hacen alguna suerte de estrategia electoral con el socialismo. Bueno, eso ya insisto, no es novedad para mí. ¿Sosa de Vera es novedad? Bueno, ya los nombres es otra cosa. Pero que haya senadores de El buena Pipi relación. Traferri, casi un histórico. Claro, bueno, está bien. ¿Quién sigo? ¿Sigo? Me quiere seguir metiendo en líos, digamos. Porque después dicen en nota22.com, dicen esto, dicen lo otro. Bueno, no sé. Información. Usted habla de información. Yo le estoy diciendo que hay conversaciones del senador de Tostado, del senador de San Justo, del senador de San Lorenzo y del Pepe Baucero. Eso es lo que se está armando. Cortito hoy. Estoy apurado, me voy. Le agradezco mucho por venir. Deje vender dólares porque lo vi que estaba sacando cuenta con el dólar en la mano. Me dio sensación de arbolito. No, le estoy diciendo, ya le dije, cada uno que atienda, cada uno que atienda su huevo. Es Antón, Antón, pero me voy. Chao. Gracias, Tony. Chao. Nos vemos la semana que viene.